Bueno, este es el título de mi presentación, Entre paredes y redes, visibles, conectados, dispersos, aislados, exhaustos, etc. Y la idea es partir de esta propuesta, ¿no? Pensar en qué consiste nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales y no solamente con los aparatos en sí, sino sobre todo con los modos de vida que estos dispositivos suponen, proponen y estimulan, ¿no? La idea es pensar esa cuestión y pensarlo a partir de esta propuesta, que lo que ven ustedes ahí arriba escrito es una premisa tanto antropológica como genealógica, la idea de que no somos cuerpos de la especie humana universales, estables, siempre iguales a sí mismos, sino que cambiamos, nos adaptamos a los distintos contextos históricos, a las distintas culturas, nos volvemos compatibles con las tecnologías, con los artefactos vigentes en cada momento histórico. Y sobre todo con los modos de vida que esos artefactos suponen, proponen y estimulan, que también son históricos. Y las imágenes que ustedes ven hacia abajo son una hipótesis, ¿no? La idea de que estamos viviendo una transición, una transformación de enorme envergadura, una transformación histórica del mundo moderno, el que tuvo su auge irradiado por las metrópolis europeas en el siglo XIX y buena parte del XX, se fue configurando a partir de fines del siglo XVIII, etcétera, ¿no? De esa sociedad que muchos de nosotros vivimos hasta hace poco y que era compatible con las tecnologías analógicas como libro, papel, bibliotecas, escuelas, etcétera, estaríamos abandonando esos modos de vivir históricos y estaríamos transformándonos en otra cosa, ¿no? En cuerpos y subjetividades compatibles con otras tecnologías, como muestran las imágenes que te ven ahí, que son mucho más actuales, ¿no? Nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales, sobre todo las de comunicación e información. Entonces, esta es la idea, que hubo un momento de mecanización de la vida, ¿no? La sociedad moderna se soñó a sí misma como bajo el ideal de la máquina de la fábrica, la máquina industrial, y ahora estaríamos transformándonos en una sociedad digitalizante, que está digitalizando nuestros cuerpos y nuestra vida, la sociedad contemporánea, la sociedad más actual. Y esto lo ilustran estas imágenes, ¿no? La película de Chaplin, Tiempos modernos, cuyo escenario era una fábrica, pero también la escuela podría estar allí, ¿no? Instituciones modernas, en las cuales los cuerpos tenían que compatibilizarse con esos ritmos de la máquina industrial. Y por otro lado, estos cuerpos mucho más contemporáneos, mucho más actuales, mucho más identificables con nuestra vida cotidiana, que se están digitalizando, se están compatibilizando con otras tecnologías, otras máquinas, ¿no? Entre las cuales el teléfono celular probablemente sea la más emblemática. Entonces, esta es la idea, que las tecnologías no son neutras o neutrales, como suele decirse. Esto no significa que sean buenas o malas en sí. Este es otro plano, cada uno puede tener su opinión, su punto de vista, su perspectiva, pero no estoy refiriéndome a eso. A lo que me refiero con que las tecnologías no son neutras o neutrales es a que son históricas. Por eso no son neutras, porque traen incorporados ciertos valores y creencias típicos de la época que las inventó y que las adoptó. Entonces, las tecnologías siempre, todas las tecnologías suponen, proponen y estimulan ciertos modos de usarlas, no cualquier modo de usarlas, sino ciertos modos de usarlas y no otros. Y esos modos de usarlas son modos de vivir, ¿no? Esto es muy importante porque al compatibilizarnos con estos dispositivos, sobre todo con los dispositivos móviles de comunicación e información como los teléfonos celulares, pero también con internet, las computadoras, tablets, etcétera, al compatibilizarnos con estos artefactos, que es algo que sucedió muy rápidamente, ¿no? Prácticamente fue en el siglo XXI, ¿no? Tránsito del siglo XX al XXI, pero sobre todo en las últimas 2 décadas del siglo XXI y más especialmente en la última década, al compatibilizarnos con estos aparatos, aprender a usarlos y aprender a vivir con ellos, compatibilizándonos con ellos, nos convertimos en este tipo de cuerpos, ¿no? Los que evocan esas imágenes. O sea, cuerpos digitalizados de alguna manera, compatibles con esos aparatos, ¿no? Y con los modos de vida que esos aparatos nos proponen, ¿no? Acá hay otras imágenes que también evocan esa compatibilidad en su versión un poco más confinada, no por casualidad, ¿no? Pero imágenes que hace poco nos hubieran parecido de ciencia ficción, ¿no? O rarísimas, ahora lo raro es no protagonizar, no verlas o no protagonizarlas, ¿no? Nos convertimos en eso, en esos cuerpos. Y al mismo tiempo dejamos de ser estos otros cuerpos. Estas imágenes que ven ahora son cuerpos modernos en el sentido de los tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Estos cuerpos modernos del siglo XIX y buena parte del XX,
que eran compatibles con las tecnologías analógicas, sobre todo las de lectura y escritura, y por lo tanto con los modos de vida que esas tecnologías suponían. Piensen en modos de habitar el tiempo y el espacio, ciertos ritmos, ciertas habilidades, disposiciones corporales, hábitos. Y eso era así porque, entre otros motivos, porque eran compatibles con otro arsenal tecnológico que ahora no usamos mucho esa palabra para referirnos a eso, pero podemos pensar que el lápiz, el papel, el libro impreso, el escritorio, la pluma, la biblioteca también son de alguna manera artefactos culturales, ¿no? Dispositivos, tecnologías. Entonces, al compatibilizarnos con los dispositivos digitales, fuimos perdiendo la compatibilidad con estas otras tecnologías un poco más antiguas, pero modernas, ¿no? Y que son las tecnologías escolares, ¿no? Son las tecnologías clásicas de la escuela en su época de gloria, ¿no? En su apogeo, que fue justamente el siglo XIX y primera parte del XX. De modo que esto resume la idea que lo que vengo diciendo hasta ahora, que los cuerpos y las subjetividades son compatibles con ciertas tecnologías de su época, de su cultura, y sobre todo con los modos de vida que esas tecnologías suponen, proponen y estimulan, que también son históricos. Cuando digo modos de vida, me estoy refiriendo sobre todo a dos ejes principales. Los modos como usamos el tiempo, los modos como usamos el tiempo y el espacio, ¿no? Cómo habitamos el espacio y cómo vivimos el tiempo, que también difieren. Era distinto cómo usábamos el tiempo y el espacio en la era moderna o hace un siglo y cómo los usamos ahora en contacto estrecho con las tecnologías digitales. Y también ese otro eje que son los modos de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. La idea es que todo eso está cambiando, esos modos de vivir están cambiando al compatibilizarnos con las tecnologías digitales. Entonces no se trata solamente de un cambio meramente técnico, como suele decirse, ¿no? Que pasamos de los medios analógicos a los medios digitales, pero hacemos más o menos lo mismo con ellos. Por lo menos desde el punto de vista que yo estoy trabajando, la idea no es esa, es pensar la diferencia entre, por un lado, los medios analógicos en crisis, en decadencia, piensen en los diarios y revistas impresos, la radio analógica, la televisión, el cine, ¿no? Todas propuestas que tuvieron su auge en la era moderna, siglo XIX y buena parte del XX, cada una en su momento diferente, pero en ese periodo histórico, y mucho más recientemente los medios digitales como WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, con su propuesta de usar el tiempo y el espacio distinto, de modo distinto, y de relacionarnos con el mundo también de formas diferentes. Esta misma comparación podríamos hacer con otro par de tecnologías, como por ejemplo de situaciones, ¿no? De experiencias como eran las conferencias analógicas por un lado y las conferencias digitales por otro lado, o sea, las presenciales por un lado y las online por otro lado, ¿no? Como lo que estamos en este momento, estamos en una conferencia digital, ¿no? La idea es que pensemos las diferencias que hay en esta situación, la conferencia digital, y con lo que era una conferencia presencial. Piensen de nuevo usos del tiempo y del espacio, como teníamos que trasladarnos, estar todos juntos en un edificio en particular, entonces cada uno hacía su transcurso para llegar a ese lugar, se tomaba un colectivo, iba caminando, se encontraba con gente o no, y después estábamos todos juntos durante un tiempo dentro de ciertas paredes, ¿no? Y después salíamos. Bueno, toda esa situación es muy distinta a la que sucede en la conferencia digital, que inclusive puede ser previamente grabada, cada uno lo ve cuando quiere en su casa, o sea, usos del tiempo y el espacio muy distintos, y también piensen en los modos de relacionarse que hay en cada una de esas experiencias, ¿no? Los modos de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo. Y así como podemos hacer esa comparación, podemos comparar también las clases, ¿no? Las clases virtuales y las clases presenciales. De nuevo, uno podría decir, es más o menos lo mismo, solo que usando tecnologías distintas, pero se hace más o menos lo mismo. Se imparte una lección. Bueno, una interrupción del teléfono analógico, solamente para ilustrar, ¿no? Que yo estoy aquí en mi casa, cada uno de ustedes puede estar en su casa y sin embargo estamos en una clase. Esto es muy distinto de lo que pasaba en las clases presenciales, cuando estábamos todos en un espacio específico en los cuales no sonaba el teléfono fijo de la casa de nadie. Y la misma comparación se puede hacer, por ejemplo, entre las cartas y los mensajes de WhatsApp, como dos tecnologías distintas, por un lado una analógica y por otro lado otra digital, que se usan para hacer más o menos lo mismo, que es relacionarse con alguien que no está físicamente presente, pero también muy distintas, porque
el uso del tiempo y el espacio es muy distinto en la carta y en el WhatsApp. Tiempos mucho más dilatados, espacios también mucho más lejanos, en el sentido de que pueden ser igualmente de lejanos, pero la manera de hacer experiencia de ese espacio es muy distinta en la inmediatez del WhatsApp, por ejemplo, en la lejanía de la carta. ¿No? La paciencia que había que tener para ver si la persona respondía o no respondía, si se perdía la carta por el camino, en fin, todos los rituales específicos, el cartero, el buzón, etcétera, y la experiencia tan distinta que es la del WhatsApp, a la cual nos habituamos tanto en el último tiempo. El mismo tipo de comparación podemos hacer entre los diarios íntimos y los blogs o redes sociales, los mapas impresos que usábamos cuando estábamos en una ciudad, por ejemplo, haciendo turismo, o el planisferio, o las guías de las ciudades propias, ¿no? Para tratar de ubicarnos en lugares que no conocíamos, y las maneras de vivir el territorio usando dispositivos digitales como el GPS, Waze, Google Maps, etc. En fin, todas esas comparaciones para ilustrar esto, ¿no? No se trata solamente de aparatos distintos, que sí son muy distintos, por un lado los analógicos y por otro los digitales, sino sobre todo los modos de vivir históricos que esos aparatos implican, ¿no? Y que también son muy distintos. Y eso es lo que más nos interesa, porque lo que queremos entender es este problema, ¿no? En qué consiste nuestra compatibilidad tan reciente y tan eficaz con las tecnologías digitales de un modo general, ¿no? Sean las clases analógicas, las clases digitales, online, sean los mensajes de WhatsApp, las redes sociales, etc. Lo que estamos tratando de entender es cómo cambiaron y por qué nuestros modos de vivir, ¿no? Asociados a esas tecnologías. Y uno de los elementos que yo creo que son fundamentales de esta transformación es que al compatibilizarnos con los dispositivos digitales que funcionan en red, son pantallas, son computadoras de uso individual, con pantallas, con cámaras, con acceso a las redes 24 horas por día, en cualquier lugar, en todo momento, al compatibilizarnos con esos dispositivos que operan en red, somos capaces de atravesar todas las paredes, ¿no? Las paredes que fueron tan importantes hasta hace poco tiempo para delimitar muy claramente el tiempo y el espacio, lo que sucedía allí dentro, sea en la casa, en las escuelas, en todas las instituciones. Ahora, en todas ellas tenemos redes que atraviesan las paredes y de alguna manera las desarticulan, ¿no? las desactivan su potencial que tenían para recortar tiempo y espacio. Esto yo lo estudié en mi libro Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión, publicado en 2012, estudiando justamente el caso de la escuela en particular. Pero también podría aplicarse a todas las instituciones modernas, ¿no? La escuela, la cárcel, la fábrica, todas ellas con paredes delimitando muy claramente el espacio de la calle y de adentro, por ejemplo, y de cada clase en particular, cada espacio dentro de la institución, esas paredes muy importantes. Michel Foucault, un filósofo francés muy importante, lo llamó instituciones de confinamiento, no por casualidad, de las sociedades disciplinarias, que son las sociedades modernas, industriales. Entonces, las redes desafían las paredes de todas las instituciones modernas. Esto viene ocurriendo hace mucho, ¿no? Antes de la pandemia, ya esto estaba sucediendo. La escuela, la cárcel, la fábrica, el hospital, la biblioteca, el museo, todas esas instituciones se vieron desafiadas por el uso intenso de las redes, cada vez más creciente, más intenso, y por lo tanto se vieron obligadas a adaptarse de alguna manera a estos nuevos modos de vivir. Otras instituciones del cine y el teatro, incluso los bares y los restaurantes y hasta el propio hogar familiar. Piensen en la escena de la familia reunida o los amigos en la mesa del restaurante o en la casa y cada uno con su celular, por lo tanto están presentes pero no están porque las paredes son atravesadas y uno puede estar en ese lugar ahí sentado o dentro del cine, pero también al mismo tiempo en otros espacios y otros tiempos. Y lo mismo también con los consultorios, porque incluso los consultorios psicoanalíticos, ¿no? Con sus paredes sagradas del horario de la consulta, también todo eso estaba siendo desafiado. Y con la pandemia esto se intensificó enormemente, ¿no? Se aceleró este desplazamiento de prácticamente todas las actividades que solíamos hacer antes de modo presencial, aún atravesados por las redes, todo esto que estamos viendo, pero solían hacerse de modo prioritario en edificios específicos, ¿no? De modo presencial. Con la pandemia todo esto se vio bruscamente desplazado al ambiente online. Piensen en el teletrabajo, en la educación online sobre todo, ¿no? Y todas las experiencias que hemos tenido en el último tiempo con respecto a este desplazamiento a las pantallas, ¿no? Todo pasó a ocurrir casi exclusivamente en las pantallas.
como es el caso de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Con esta conferencia. Y hay algunos elementos curiosos, ¿no? Que nos ayudan a pensar cómo están cambiando nuestros modos de vivir. Por ejemplo, ustedes ahora ven esta escenografía que es mi casa, ¿no? Yo estoy en mi casa en Río de Janeiro, cada uno de ustedes está en su casa, en su ciudad o en algún otro lugar entre paredes, pero no estamos en un espacio conjunto. Y en esa pantalla se filtra el ambiente que antes era privado, ¿no? Por lo tanto, estaba limitado a mi uso y a mi familia y mis seres cercanos. Ahora se hace público. Incluso en los programas de televisión, ¿no? Los periodistas, cada uno de su casa transmite las noticias, ¿no? Todo esto que fue la experiencia que vivimos con la pandemia. Pero ya venía sucediendo, ¿no? La intimidad estaba transformándose en lo que yo llamé extimidad, en el sentido de que aquello que antes considerábamos íntimo y que se transformó extimo, para afuera, y que antes era íntimo, extimo. Entonces, ahora no solamente se considera que se puede mostrar todo aquello que antes se considera que no se debía mostrar, relacionado con ciertos afectos, ciertas actividades y tareas que estaban restringidas al ámbito privado. Esto viene, no solamente se considera que se puede mostrar, sino que se debería mostrar cada vez más, ¿no? En ese sentido, se han visto alteradas, ¿no? El límite entre la esfera privada y el ámbito público, considerando que la intimidad formaba parte de la esfera privada, el núcleo de la esfera privada. Entonces, esas paredes que solían separar la esfera privada y el ámbito público también se han visto atravesadas, sacudidas y perturbadas en el último tiempo con nuestra creciente compatibilidad con las redes. Las paredes y los pudores que separaban esas dos esferas en que transcurría la vida moderna se han visto perturbadas en el último tiempo. Esto yo lo trabajé en otro libro mío, La intimidad como espectáculo, en el que el tema es justamente ese, ¿no? Este fenómeno contemporáneo que muy reciente, pero también muy, muy contundente, que es un indicio más de esta transformación de los modos de vivir, ¿no? Esta vida cotidiana nuestra que es convocada a performar y a realizarse en escena, en la visibilidad, como si se hubiera instagramizado nuestra vida, ¿no? Es un ingrediente más de nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales y con los modos de vida que ellas suponen, proponen y estimulan. O sea, este cambio de mundo que les mencioné al principio, ¿no? Este abandono del modo de vida industrial y analógico hacia un modo de vida cada vez más digitalizado, en el cual las redes atraviesan las paredes, inclusive las paredes de la esfera privada, de la intimidad, ¿no? Este meme ilustra un poco eso, ¿no? La idea de que las rejas, las cercas y las paredes de la era burguesa, de la era industrial, de la era moderna, eran intransponibles, ¿no? Era inmoral e ilegal espiar a través de esas paredes. Se consideraba que era pervertido que quisiera eso, y era de hecho ilegal y además de inmoral. Ahora con las redes sociales eso es posible. Está medio que en una frontera así medio confusa entre si es ilegal, inmoral o no, pero se hace, de hecho se hace, es socialmente aceptable y se estimula que lo hagamos, ¿no? Como denotan este tipo, notas periodísticas como esta, dice stalkear, cómo saber cuál es el límite entre lo saludable y la obsesión, ¿no? Que estamos siempre medio ahí en el límite confuso y difuso entre lo permitido y lo no permitido, lo lícito y lo no lícito. Es en ese sentido que les digo que son modos de vida históricos que esas tecnologías suponen, proponen y estimulan y que están marcando una transformación. Otros usos, estamos usando el tiempo y el espacio de modos muy distintos a como los usábamos antes y estamos relacionándonos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo también de modos muy, muy distintos. Por ejemplo, nos hemos vuelto visibles y conectados en todo momento y en cualquier lugar. Piensen en la tecnología Wi-Fi, que no existía también hace una década, o por lo menos no era tan común como es ahora. Entonces aprendimos a vivir de este modo, lo cual es algo inédito en la historia de la humanidad. Ninguna otra cultura se vio obligada, ¿no? A entrar en esta sintonía de la visibilidad y la conexión. Y además podríamos agregar este otro elemento, visibles, conectados y dispersos. ¿A qué me refiero con dispersos? Bueno, está en el subtítulo de mi libro, no por casualidad, ¿no? Mi libro sobre la escuela en tiempos de dispersión. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, también podría llamarse multitarea, nuestra capacidad multitarea, ¿no? Porque somos estimulados justamente a no concentrarnos en algo
solamente una cosa en particular, específica, sino a estar todo el tiempo haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y la pantalla facilita eso, ¿no? Porque la pantalla, por ejemplo, en que ustedes me están viendo ahora, también es la pantalla en que les muestra las redes sociales, que les muestra el email, que les muestra noticias, videos y etcétera. Y uno está medio que todo el tiempo surfeando entre varias actividades porque desarrollamos esa capacidad que tiene sus límites, ¿no? Pero que ha sido muy, muy desarrollada en el último tiempo y que tiene algún elemento de dispersión también, ¿no? Porque no podemos concentrarnos solamente en una cosa, ¿no? Como nos pedía la escuela, ¿no? La escuela fue una herramienta, un dispositivo que, entre otras cosas, nos enseñaba a concentrarnos, ¿no? A ser disciplinados, a practicar la introspección, el diálogo con uno mismo. Todo esto que fue toda una construcción de la subjetividad moderna, ¿no? Del alumno, del buen alumno, cumplía con ese mandato y después era un ciudadano capaz de concentrarse, de trabajar, de obedecer a las jerarquías y todo lo demás. Pero vean, si esto realmente está sucediendo, o sea, si la sociedad contemporánea nos lleva a ser conectados, a vivir de ese modo, ¿no? Conectados, visibles, multitarea, no solamente están siendo construidos sujetos que viven de otra manera, que tienen capacidades y habilidades muy distintas a las que la escuela se proponía construir, como la introspección, la concentración y la disciplina, sino que hasta son opuestas, ¿no? Son tan distintas que es casi lo contrario, ¿no? Dispersión en vez de concentración, por ejemplo. En ese sentido, podríamos decir que la escuela, ella también es una tecnología, ¿no? Una gran herramienta, un dispositivo, ¿no? Como todas las tecnologías, es de época. Todas las tecnologías son de alguna época, de alguna cultura. En este caso es de la cultura occidental en su momento moderno, así que tuvo su auge en el siglo XIX y buena parte del XX, irradiado por las metrópolis europeas al resto del mundo, ¿no? con ese proyecto colonizador, modernizador, industrializador. Entonces, ese dispositivo, la escuela, que era compatible con las subjetividades y los cuerpos modernos de la sociedad industrial, tal vez se esté volviendo incompatible con nosotros, ¿no? Con las subjetividades y los cuerpos contemporáneos. En ese sentido, la escuela sería una tecnología también analógica que formaba parte de ese menú, ¿no? Analógico de la era moderna y que estaríamos abandonando ahora al transformarnos, ¿no? Al compatibilizarnos justamente con las tecnologías digitales. Y aquí tenemos otra imagen que ilustra también los modos de vida contemporáneos, ¿no? Compatibilizándonos con estos artefactos y que no tienen límites, ¿no? Desconocen los límites entre día y noche porque está siempre funcionando, ¿no? Los celulares, internet funcionan 24/7, ¿no? 24 horas por día, 7 días por semana. O sea, no hay diferencia entre sábado y domingo y días hábiles, vacaciones, no vacaciones, ¿no? Horario de trabajo, horario de ocio. Entonces estamos todo el tiempo sintonizados, compatibilizados con esas tecnologías. Y por eso es que ahí podemos agregar otro elemento, visibles, conectados, dispersos y exhaustos, ¿no? Porque estamos en todo momento, en cualquier lugar, en ese modo conectados, ¿no? Y eso es muy cansador, particularmente en modo pandemia, ¿no? Con el teletrabajo y todas las funciones que se fueron agregando a nuestra cotidianeidad. Pero piensen, por ejemplo, en el grupo de trabajo en el WhatsApp, ¿no? Antes teníamos una reunión, tal vez, por ejemplo, equipo de trabajo, todos los miércoles de 3 a 5 de la tarde. Entonces uno iba y se encontraba con todo el mundo que formaba parte de ese grupo y durante 2 horas estábamos allí reunidos. Ahora, al tener el grupo de WhatsApp, es una reunión que no termina nunca, ¿no? Estamos todo el tiempo reunidos. Y además de ese grupo de trabajo, tenemos en esa misma pantalla otros grupos, otras situaciones personales, laborales, el grupo de la familia, que también es una especie de fiesta de Navidad 24/7, ¿no? O sea, estamos sin fin, es algo sin fin, no tiene límites. Es un modo de vivir sin límites, no como el modo de vivir definido por las paredes, que limitaba tiempo y espacio, ¿no? En ese sentido, les recomiendo este libro de Jonathan Crary, que es un teórico norteamericano de Estados Unidos, llamado precisamente 24/7, el capitalismo tardío y el fin del sueño. Es un ensayo, ¿no? Que piensa esta cuestión, vivir en modo Wi-Fi, ¿no? Si Internet y los celulares funcionan sin pausa, también nos hacen funcionar sin parar. Y aquí este meme ilustra un poco eso, ¿no? O sea, como no hay límites de todas las series que podemos ver, todas las películas, todas las canciones, todos los amigos que podemos tener, todas las redes sociales, todos los novios y novias y novias que te podemos tener en Tinder, etcétera, no hay límite, ¿no? Y está todo ahí a nuestra disposición.
muchas cosas son gratuitas, incluso entre comillas, por lo menos son muy baratas, y hay un estímulo como consumidores, ¿no?, a que tengamos todo eso. Y queremos, ¿no?, no podemos también desactualizarnos, ¿no?, y quisiéramos estar al tanto de un montón de otras cosas, no queremos perdernos nada. Entonces vamos juntando ese montón ese montón de PDFs, por ejemplo, para leer después, y se nos va cargando esa mochila cada vez más pesada de cosas pendientes. Si quieren, quien quisiera, a quien le interesa este asunto y quiere profundizar un poco más, hay un texto muy breve mío llamado El malestar de lo ilimitado, que presenté en un congreso de psicoanálisis en Uruguay el año pasado, y que profundiza un poquito más estas cuestiones, ¿no? Ahora no tenemos tiempo para desarrollar todo eso, pero les queda esta noción, ¿no?, de lo que estoy tratando de transmitirles. Otro ejemplo son los aceleradores de audio del WhatsApp, por ejemplo, para no perder tiempo escuchando, ¿no?, un mensaje, sino leer, escucharlo más rápido. O el speed watching, ¿no?, para ver una película también, en vez de que dure 2 horas, hacemos que dure media hora, la vemos rápido, lo consumimos rápido, porque claro, queremos hacer muchas otras cosas al mismo tiempo. Esto se usa también para las clases virtuales y las conferencias, ¿no?, la idea de aprender más rápido, incluso es curioso eso, ¿no?, aprenda más rápido, porque es como si viendo una conferencia más rápido uno aprendiera más rápido, pero hay toda esta incitación, ¿no?, al consumo veloz, a no perder tiempo. Todo esto tiene que ver con las tecnologías digitales, que no son neutras, como les vengo diciendo. Tienen incorporados valores y creencias que proponen y estimulan ciertos modos de usarlas, que son modos de vivir. Entonces, básicamente es esto, la comparación que quería presentarles, ¿no?, entre las clases analógicas y clases digitales, que no se trata de algo meramente tecnológico, porque nunca lo es. Se trata de modos de vivir muy diferentes, ¿no? El mundo está cambiando, son modos históricos muy distintos de vivir, y particularmente les sugiero que prestemos atención a eso, ¿no? Cómo estamos usando el tiempo y el espacio, cómo están cambiando los modos de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Y aquí hay unos memes que ilustran eso. Por ejemplo, vean la pared, esto dice así, rateándose de la clase, ¿no? Cómo era en modo presencial, cuando había que treparse la pared y salir y escaparse de la clase o de la escuela, y cómo podemos ahora, con el micrófono, un uso hábil del micrófono y de la cámara, ratearnos, ¿no?, y escaparnos de la clase. Pero también los peligros que hay en eso, ¿no?, el miedo de equivocarse y prender la cámara y mostrar algo que no deberíamos mostrar, o que se escuche un audio, ¿no?, y después nos transformamos nosotros mismos en un meme, ¿no?, se viraliza y demás. Aquí otro meme, ¿no?, que muestra la diferencia entre un seminario antes de enero de 2020 y después. O entonces, bueno, todos estos memes que ustedes muchos deben conocerlos, ¿no?, que cómo cambió la situación, ¿no? Piensen en el espacio público y privado, cómo ahora podemos tener clases estando en la cama con el perrito, y cómo también las distintas generaciones usan de modo diferente esta espacialidad y esta nueva espacialidad, esta nueva temporalidad, ¿no? Como los adolescentes suelen apagar las cámaras, y los chicos más chiquitos no, y también los adultos tampoco, de otro modo, ¿no? Todo eso son cosas que estamos invitados a estudiar, ¿no?, porque es todo muy reciente, a pesar de que tiene una historia, ¿no?, pero que con la pandemia se intensificó, ¿no?, esta transformación en los modos de vivir, y que probablemente en la post-pandemia esto va a quedar, ¿no?, en la enseñanza híbrida, en todo esto que tenemos que seguir pensando. Por eso termino con esta serie de adjetivos, ¿no?, para los modos de vivir más contemporáneos: visibles, conectados, dispersos, ansiosos, aislados, exhaustos, y podríamos seguir, ¿no? Pero creo que con esto ya tenemos algún material para pensar esto, ¿no?, nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales y sobre todo los modos de vida que ellas suponen, proponen y estimulan. Entonces eso, muchas gracias, espero que les sirva para pensar esto, ¿no?, en qué estamos transformándonos y por qué.